amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mafer. El día de hoy vamos a ver la parte 2 de la historia del cine. La verdad a mucha gente le gustó y mucha gente me la estuvo pidiendo. Así que vamos a hacer un poco de la historia del cine, un poco más detallada más bien. Entonces vamos a hacer un breve resumen de todo lo que vimos en la parte 1. De todas maneras, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Ahí está en mi perfil de YouTube como Historia del Cine. Bueno, ¿qué vimos en la parte 1? Vimos que hay varios tipos de historia del cine, lo de las linternas mágicas que surgieron en el siglo XVIII, también vimos que en el siglo XIX surgió el sostro. Tenemos todo lo de los hermanos Lumière, las producciones Lumière, que fueron los padres del cine. Tenemos las producciones de Georges Méliès. Luego vimos lo de el cine narrativo, que era lo que se veía en el cine pues cuando surgió, ¿no? Tenemos también que vimos que a partir de 1895 a 1908 más o menos hubo una experimentación por las películas, el cine fantástico de Georges Méliès, y a partir de ahí la verdad me fui en putiza. Así que ahora vamos a ver esas épocas. A partir de los 1900 vamos a ver qué pasó en el cine. Así que adelante. ¿Se acuerdan que en la parte 1 yo les pregunté qué era el cine? Bueno, ahora les tengo otra pregunta. ¿El cine es teatro grabado? Es como una actuación, una obra de teatro, pero pues la puedes ver varias veces. Bueno, en aquel entonces surgieron varias reglas básicas, que eran la edición continua. Al principio, o sea, las primeras películas veías la película y de repente estaban haciendo, por ejemplo, había una de unos bomberos, se lanzaban por el tubo y en las primeras experimentaciones que hicieron fue esa película, que entonces se lanzaban por el tubo y en la otra escena se veía como que iban bajando. Sin embargo, al principio eso fue muy difícil de lograr en las películas. La verdad, ahorita lo vemos como algo simple, cuando en realidad no lo fue. Bueno, la siguiente es edición continua, o sea, continuidad espacial también, porque esa de los bomberos que les digo, haz de cuenta, había un incendio, y entonces en la película se ve que están extinguiendo el incendio, y ya después, como que acá, o sea, está el fuego, llegan, lo apagan todo, y son todos felices, y después sigue la película, pero con lo que estaba pasando adentro en ese momento. Entonces no había una continuidad espacial, ¿saben? O sea, veías como que la película dos veces en diferentes versiones y eso querían unirlo. Otras de las reglas básicas pues es la edición paralela, la escena más insert y el eje de acción, que son las reglas de los 180 grados. Bueno, ¿qué tenemos a diferencia del teatro grabado? Por eso se los digo ahorita. Era mucho más barato que el teatro, aunque no lo crean, o sea, sí invertías en toda tu producción, pero era más barato que el teatro. Había producción, muy buena producción. Había después la distribución, porque grababan las películas y entonces había unas personitas que se dedicaban a distribuir las cintas en varios teatros. En aquel entonces se exhibió primero pues en teatros. Después estaban los exhibidores, que eran pues los que proyectaban las películas, y finalmente había una retroalimentación de la misma gente que iba al cine pues para ver qué le gustaría ver, si le gustó, si no, y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces después en 1908 apareció una compañía que, wow, fue un problema. Se llama la Motion Pictures Patent Company. Esta, bueno, es una compañía estadounidense, fue una compañía estadounidense que duró de 1908 a 1912. La integraban pues Edison, Biograph, Vitagraph, SNI, Celtic Polyscope, Lubin Manufacturing, Kalem Company, Star Film Paris, and American Pathé.
Todas estas productoras integraban pues la Motion Picture Patent Company. Sin embargo, era una compañía muy cerrada, no quería meter a gente que no era de su círculo. Así que todos los independientes, todos aquellos productores independientes que esta compañía no los dejó ingresar, emigraron al sur de Estados Unidos. Y saben que está en Los Ángeles, California. Así es. Todos estos rechazados construyeron Hollywood, claro que sí. Desde 1911 en adelante fue ya como tal consolidado Hollywood. O sea, imagínense qué chido que no te aceptan así en lo más top de lo top y tú creas ahora lo top de lo top en el siglo XXI, ¿no? Se la regresaron. Y ya Hollywood, todas las productoras de Hollywood se deshicieron de todo el problema de Edison, de la Motion Picture Patents Company, en 1915. Lo quitaron del camino para hacer ellos sus propias producciones. Así es. En la parte 1 de mi video de la historia del cine, yo les había comentado que pues el cine de entreguerras había afectado mucho a Europa, pero ayudó mucho a Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que entre 1918 y 1928 surgieron muchas compañías que ahorita que les diga los nombres, ustedes van a reconocer. United Artists, esa yo no la conozco, pero Warner Bros, claro que es. Paramount, Universal, Columbia y MGM. Esas fueron las compañías que surgieron en 1918 a 1928, en 10 años. Esas compañías, después de las guerras mundiales, ¡pum!, se les disparó toda la producción porque todo el mundo quería ver películas. Algunos ejemplos de películas producidas en esos años, más o menos, ya saben, es The Kid, de Charles Chaplin. Mediante el expresionismo alemán tenemos El gabinete del Dr. Caligari. Se la recomiendo, está interesante. Y también Siegfried Krauser hace como una secuela a esa del gabinete del Dr. Caligari que se llama De Caligari a Hitler. Es una buena crítica de la otra película, ¿eh? También tenemos Metrópolis de 1927, que esta película originalmente fue producida para ponerle un freno al marxismo. Ojito ahí. Tenemos en 1927 también El cantante de jazz, que es de Warner Bros., que es una de las primeras películas con sonido sincronizado. Otras de las primeras películas sonoras es Lights of New York de 1929 y The First All Talking Picture de Warner Bros. También. O sea, esta de First All Talking Picture, no manches, con el nombre así o más original. Bueno, vimos que, después de las guerras mundiales, obviamente el cine europeo volvió, al igual que el cine latinoamericano, específicamente el cine mexicano y argentino. Hubo la exploración de nuevos géneros, como ya les había comentado, gangsters, películas de terror y musicales. Así también como las películas de animación de Walt Disney Pictures. Esto se los digo más en la parte 1. Bueno, en Steamboat Willie es la primera aparición de Mickey con sonido. Oh my god. Esa. Muy bien. Tenemos entonces toda esta exploración de géneros, de qué vamos a proyectar ahora. Antes eran paisajes, noticias, ahora hay que proyectar nuevo. Fue de 1927 a 1933. Fue la época de más auge, por así decirlo, de exploración de géneros, porque incluso hasta la fecha se siguen experimentando, ¿no? ¿Pero qué pasó? Bueno, hubo un escándalo moral. Porque se acuerdan que en la parte 1 yo les dije que habían empezado a haber muchos desnudos femeninos. También había
personajes homosexuales y ya saben. Entonces, pues obviamente estamos en la década de los 20, la gente se paniqueó. Entonces surgió el Código Hays en 1930, que dice, si hay actos reprochables, ellos tenían que ser castigados. Pusieron esta ley y al principio, pues la verdad, les valió. Pero para 1934 el Código Hays ya era obligatorio. Lo hacías porque lo hacías, o si no, así te iba a ir. Entonces, esto hizo que los musicales y las películas animadas pues crecieran muchísimo, ¿no? Porque pues no tenía esto que decían inmoral en esa sociedad. Claro, también en esta época, en toda la década de los 30, hubo cañoncísimo de películas políticas, de propaganda. Tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, tenemos algunas películas por ejemplo, de 1939, tenemos Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, y estas dos fueron las primeras películas a color, con personas, porque ya teníamos las películas animadas. Muy bien, como les digo que el cine también es y fue propaganda política, tenemos a Leni Riefenstahl, que era una de las mejores directoras y fue propagandista de Hitler. También de los 1945 a 1960 en Italia se estaba llevando en el cine el neorrealismo italiano. Un ejemplo de esta es El ladrón de bicicleta. En Inglaterra estaba predominando el cine social. Lo que los ingleses buscaban era mostrar la cultura de los trabajadores, o sea, no solo de las altas élites o así, no. ¿Y saben qué comenzó a surgir? Las cámaras y micrófonos móviles. O sea, ahorita me dices, Mafer, ¿cómo que no se movían antes? No, obviamente los actores tenían literalmente que gritar, que estar cerca literalmente de los micrófonos o pues simplemente no moverse. Y esto estuvo súper heavy. De hecho, hay un capítulo de Babylon, se la recomiendo, es una serie actual, está en Netflix, que muestra lo difícil que fue para los actores. Estos nuevos micrófonos estaban súper raros. Les digo, vean ese capítulo de Babylon, porque estaban en el techo. Entonces, por ejemplo, venía la actriz y le ponían una tachita en el piso para que se parara ahí. Pero pues consideras que mientras vas actuando no puedes ir viendo al piso a ver dónde está la marquita. Pero si no te parabas en esa marquita no se escuchaba arriba. O entonces a veces ellos están acostumbrados a hablar más fuerte y tenían que hablar más quedito porque si no el sonido ¡pum!, se disparaba. Fue difícil, o sea, no estuve ahí, pero es que lo siento, ¿saben? Es como de que... Entonces ha de haber estado súper cañón ese cambio de mentalidad, cambio de manera de actuar, cambio de manera de hablar, porque pues... Aparte, piensan que antes pues el cine era mudo, los actores no tenían que hablar y ahora de repente tenían que hablar. Muchísimos se quedaron sin empleo porque la voz pues no era la indicada para el papel. Y que ¡piau!, la televisión inicia una batalla contra Hollywood. Claro que sí, surge la televisión y obviamente ahora era una nueva innovación, ¿no? O sea, la gente quería ver la tele, quería ver las series, que ya les digo que existían los serials, las noticias igual en la tele. Entonces, ¿qué hacía Hollywood? Surgió un cine independiente de Hollywood. ¿Se acuerdan que antes Hollywood eran los independientes? Se cerraron y entonces ahora surgió el cine independiente. Oh my God. El cine épico también buscaba competir contra Hollywood. El cine épico, ¿qué son? Son películas con grandes escenarios, increíbles vestuarios, son monumentales, como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, Cleopatra. Son películas que pues las ves, ahorita las ves y dices, pero en aquel momento eran wow, o sea, cómo hicieron las pirámides, cómo se movían los vestuarios de Cleopatra y todo era wow, no manchen, wow. También en Francia, el cine francés en esas épocas era que no había reglas del cine, no había reglas. Buscaban hacer algo nuevo y también retratar la experiencia humana, como los ingleses, pero diferentes. Ya saben que franceses e ingleses siempre han estado peleados.
Bueno, ya les había comentado en la parte 1 que de 1960 a 1980 estaban los blockbusters. Tenemos que de 1970 a 1990 surge el cine de superhéroes. Pero un dato curioso, el cine de superhéroes surgió para contrarrestar la Guerra Fría. ¿Cómo? Sí, obviamente tenemos a Batman y Robin. Todos esos buscaban pelear contra Rusia. Bueno, en aquel entonces, la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas. Está cañón, está cañón. O sea, uno veía las caricaturas y decía, ay, pues son caricaturas. Incluso vemos, por ejemplo, tenemos a Rocky también contra quien pelea. Contra un ruso, ¿no? El cine, yo les dije que también era como propaganda. En la década de los 90 pues surgieron todas aquellas películas de mediano presupuesto, que pues los que son más o menos de mi edad son con las que crecieron. También tenemos otro género que es el spaghetti western, que tenemos por ejemplo actores como Sergio Leone o Clint Eastwood. Y tenemos películas, la verdad son películas de Hollywood, o sea, sí las produce Hollywood, pero son grabadas en Italia. Y yo, ay, a que esas no se las sabían. Ya estamos en los 2010, desaparecen por completo las películas de mediano presupuesto. Otros datos curiosos es que en 1919 se funda la primera escuela de cine. Mira, ya pasaron 100 años desde su fundación. Y eso, amistades, fue la parte complementaria de la primera parte de historia del cine. La verdad, díganme en los comentarios qué les pareció, qué todo. La verdad, a mí se me hace un tema interesantísimo, que pues nunca se acaban. La verdad, los temas en la historia nunca se acaban. O sea, lees y lees y lees y lees y lees y nunca se acaban. Pero yo trato de resumírselos aquí. Espero que los que me escuchan, los que me ven, les haya gustado. Ya saben, en sus comentarios pueden sugerir temas, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver. Y ya saben, una estudiante de historia aquí para ustedes. Los TQM.